buenos días, amigos televidentes, todo, Radio TV y también La Voz para el Cambio. Pero también en un segmento con el pastor Reyes Álvarez, ¿se recuerdan de los emblemáticos del Sanedrín? Pues bien, a Dios las gracias. En este día se conmemora el día del más grande, más emblemático, que es Juan Pablo Duarte, junto con Ramón Matías Mella, y el que también se pudo inmolarse con la bandera tricolor, diciendo: si alguien me ve por aquí, no diga que estoy en esa liga que me va a influenciar nadie, sino que por aquí pasó la bandera dominicana. Es un hombre de mucho fútbol, un hombre que pensó. Y fíjense, muchos a veces dicen que se ha aumentado la ciencia, y ellos dicen: gracias a la ciencia que hoy podemos agarrar los medios de la ciencia artificial. No, vamos a decir gracias a Dios, que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, y le puso espíritu al hombre. ¿Y qué espíritu? Un espíritu de sabiduría, un espíritu de temor, un espíritu de conocimiento hacia el Creador que lo hizo. Por esto nosotros siempre le decimos a los estudiosos de la vida que hay una de las cosas que hay que tener es temor a Dios. Por eso que las escritura secular y la escritura de índole teológico no es igual. Los historiadores casi en su gran mayoría interpretan. Por eso que en la Biblia hay muchos libros que son apócrifos, que nosotros llamamos apócrifos, esos libros que no se encontró en ellos base espiritual, base teológica. Por la sencilla razón, había una forma que los escritores tenían que escribir para ser aceptados los libros. Primero, tenían que escribir bajo esa unción del Espíritu Santo y bajo de la independencia. El que escribe no puede poner el yo, no se puede dejarse influenciar de un yo personal, de lo que yo creo. No, tiene que escribir bajo la sapiencia de Dios. Por esto ustedes ven en la antigüedad, se habla mucho de un escritor, no era del sacerdocio, no era, como quien dice, cristiano, pero sin embargo, no era cristiano porque Cristo todavía no había nacido en el mundo material, no había nacido Cristo. Pero sin embargo, era un hombre de Dios hecho con... Ustedes se van a recordar de ese hombre que enseñaba con la mayéutica. Y su enseñanza. Pero ¿y de dónde aprendió ese hombre? Usted se pregunta que en qué escuela estudió ese hombre. Ese gran hombre, que dedicó su vida, yo creo que él fue el eunuco en la época, el primer eunuco en la época después de los antiguos, de la antigua Grecia, los fenicios, había mucho etíope, gente que, pero para el pueblo de Dios nada valía el hombre que no le sirve a Dios. Sin embargo, ustedes se recuerdan que el etíope estaba leyendo en un vehículo cuando estaba leyendo el rollo de Isaías 53. Y cuando Dios envía a Felipe por medio de su Espíritu Santo allá donde estaba y le pregunta:
Tú sabes lo que lee, entiendes lo que lee. Y dice, ¿y cómo sabré lo que leo si no hay quien me pueda enseñar? Y ahí empieza que el humano, aquí puede venir un ángel del cielo, si no se llega a humanizarse, no adapta el cuerpo de humano, entonces no se le puede creer, porque Dios habla al hombre. Hoy precisamente dice una versión de las escrituras de la Biblia. El hombre, el espíritu tiene que empoderarse en un espíritu, en un cuerpo material, para poderle comunicar el mensaje en sí al otro hombre. Entonces, por esto es que ustedes ven que los hermanos que me antecedían, los colegas o los amigos, quizás uno no tiene ese background de ser colega, dicen los abogados, pero tenemos mucha afinidad. Pero una cosa señalamos, que los escritores seculares, en su mayoría, escriben a su conveniencia, escriben a lo comercial, para que su escrito pueda ser vendido. Escriben en el yo, en que yo creo, en que yo vi, a veces en un espíritu endemoniado. No escriben bajo la mayéutica como lo hacía ese gran filósofo que él hablaba y se llegaba a su cátedra humildemente con la pedagogía excepcional, y llegaba haciéndole preguntas a sus alumnos, y con eso él medía la capacidad, pero era porque él tenía una luz divina. Por eso fue tan intelectual, fue el maestro de los maestros en la época que cuando le preguntan a su maestro, ando buscando un sabio. Y el maestro le contestó, yo conozco un sabio. Y así también pasó con la vida cristiana. La vida cristiana, cuando el evangelio llega, por eso hay un versículo que dice que a los suyos vine y los suyos no le reconocieron. ¿Por qué? Porque tenía el carácter humano, el carácter del engaño, del chantaje, el carácter de manipular, que dicen los abogados, como dicen los abogados, de manipular con las manipulaciones. Y por eso en las manipulaciones existen muchos errores y engaños. Porque cuando usted quiere apretar, decía uno mecánico, cuando tú quieres apretar mucho la tuerca donde no hay, donde no es, entonces se te va a correr. Y por eso de cada cosa sale un pedazo de demonio. Pues ustedes ven, casi a los 100 y pico de años, 200 años, de Juan Pablo Duarte salen a cada rato un duartiano, que es el más duartiano, y con un enojo es capaz de darle un fundazo a cualquiera, pero es para defender sus intereses, no es interés de Duarte. Porque Duarte llega, óyete, es una historia que casi mente como llegó Cristo en un mulo, lo estaban inmolando. Hosana, Hosana, el que viene en el nombre del Señor. Y cuando llega a Duarte, que lo agarran a Duarte y empiezan a verlo como el que, pero sin embargo más luego, eso mismo, agarran a Duarte y empiezan a menospreciar a Duarte porque su ideal no era acorde con la parte del entonces, porque ellos tenían sus intereses personales. Y por eso ustedes ven que cuando llega un hombre que era atero, un hombre con una escopeta que viene de por ahí de hincha, llega a él y agarra y empieza con sus súbditos, un grupito que trabajaban con él, gente hasta de calzo,
descalzo. Oye, entonces empiezan y hacen un gobierno y empiezan a agarrar, a expulsar, pero era por lo mismo traicionero. Cristo, voy a concluir, me va a regalar medio minuto el amigo que nos antecede. Cristo llega y Cristo, precisamente, que Él era el Hijo de Dios, a Él no había que decirle nada, nada. Y Cristo agarra y empieza a enseñar. Cristo no trató de influenciar con manipulaciones, no. Empezó a decir, a hablar del reino, lo que las escrituras hablaban de Él, lo que decían las escrituras de Él. Y por eso Cristo llega a los, como los suyos no lo recibió, llegó precisamente donde estaban la gente que nadie lo quería, nadie lo buscaba, los saduceos, los fariseos, los samaritanos. ¿Por qué eran samaritanos? Porque eran gente que no le importaba, se codiaba con cualquier tipo de persona, y por eso sus sacerdotes Madián, un sinnúmero de cosas, no obedecían los principios inherentes que eran de Dios. O sea, nosotros cristianamente, la voluntad de Dios no se sometía. Sin embargo, Cristo llega de cada tribu, escoge uno. No es verdad que dicen que Pedro no sabía nada, no. Son gente que habían sido dotados en la palabra y la sabiduría viene de Dios. Ahora Cristo agarró los discípulos durante 3 años, y con los 3 años, y luego después le envía el Espíritu Santo y le da a esa gente un título como profesional, porque hicieron profesión de fe. Y por eso tú ves que todas las universidades, habido y por haber, enseñan una carrera 3 años, que usted quiere hacer una maestría, entonces usted tiene que estudiar 5 y 6 años. Pero también Cristo lo hizo primero, después que Él vino, a los 30 días que Él vino después de resucitado. Entonces les dio una maestría a aquellos hombres. Y con esa maestría, con ese doctorado, Pedro se paró y tiró un discurso y más de 5,000 personas se convirtieron. Y frente a todos los sabios de la época, le dijeron, pero ¿y de dónde te consiguió tanta sabiduría? Pero así también decían de Él, de Cristo, pero la sabiduría viene de arriba. Principal sabiduría es el temor a Dios. Usted quiere ser escritor, usted quiere ser un sabio, teme a Dios. Dios te da todo. Salomón era el hombre más sabio, para concluir. Pero cuando llegó el momento que él se metió detrás de lo que no es, de obedecerle a un paquetón de gente que no son, ni van a ser, entonces empezó a construir ídolos. Y Dios lo mandó a llamar. Si a usted, amigo, Dios lo está llamando para que usted se someta dentro de la voluntad de Dios, usted no lo hace. Usted puede ser el sabión, el rico más grande, usted va a finiquitar. El principio de la sabiduría es de Dios. Teme a Dios y tiene todo. Gracias por habernos escuchado, y me perdonan los compañeros que hemos pasado con medio minuto, pero Dios ha de retribuirlo. Hablo para ustedes, Reyes Álvarez, el pastor Reyes Álvarez. Será pues hasta el viernes, si Dios lo permite, en un segmento de La Voz para el Cambio y los emblemáticos del Sanedrín.
Todas las mañanas, de lunes a viernes, Alfonso Torres y un equipo de profesionales, periodistas, médicos y políticos están con ustedes, con análisis, entrevistas y comentarios de primera mano en Voz para el Cambio.